Bueno, buenos días, ¿cómo andan chicos, chicas? Espero que todo bien. Eh, una nueva clase audiovisual mediante la cual no vamos a dejar una actividad específica, sino más bien que la actividad va a ser un tanto recreativa. No por eso voy a dejar de hacer algunas observaciones en cuanto a lo que tiene que ver con la clase, ¿verdad? Eh, Nosotros venimos viendo de forma gradual lo que es el origen, ¿sí? El origen de la vida en la Tierra, discutimos lo que es la ciencia o trabajamos lo que es la ciencia. Empezamos a ver cómo esa vida que surgió en África, con distintas teorías, ¿no?, de su origen, se vio la necesidad de empezar a caminar por los distintos espacios geográficos de este mundo, de este planeta, y que a veces se vieron obligados a hacerlo, mejor dicho, la mayor cantidad de veces se vieron obligados a hacerlo debido a cambios fortuitos en la vida, ¿no?, de estas personas, que tienen que ver con cambios climáticos, una búsqueda mejor de asentamiento, la búsqueda de un mejor espacio para poder vivir, el mejor acceso a la comida, ¿sí? Entonces a partir de ahí nosotros estamos construyendo la vida, ¿sí?, no solamente concebida desde un espacio en el cual se marca un origen y chau, sino que en realidad estamos viendo también el término de la subsistencia, subsistir para poder vivir, ¿sí? Ojo con eso, es subsistir para poder vivir. No se trata, sin ir más lejos, de una escalada mediante la cual todo fue fácil, sino que al revés, todo fue muy difícil. En primera medida porque estos cambios hacían pertinente una nueva búsqueda, ¿no?, un nuevo desarrollo en la vida de estas personas que comienza, ¿sí? Nosotros vamos a determinar el origen de la verdadera vida de la humanidad en la Tierra hace 4 millones de años atrás, con el desarrollo del homínido, que es lo que nosotros estábamos viendo la clase anterior. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que es la aparición de nuestros ancestros más lejanos, ¿sí? Y estos 4 millones de años hacia atrás, de los que estamos hablando, van a culminar en lo que es el período paleolítico en el 12.000 antes de Cristo, ¿sí? O sea, fíjense ustedes la cantidad de años mediante los cuales las sociedades se fueron formando y se fueron asimilando y se fueron mezclando mientras otras desaparecían. Y ahí nos ponemos a discutir todas las teorías que estuvimos viendo, la teoría de Darwin, la teoría de Lamarck, la teoría de Ameguino, la que quieran, ¿sí?, mientras esté fundamentado claramente, ¿no? Entonces, hablar de las distintas teorías implica hablar de nuestro origen, el origen de la vida humana en la Tierra, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en ese sentido? Nosotros tenemos una vida que se va desarrollando, pero que también se va organizando, ¿sí? Y cuando hablamos de subsistencia, y acá me viene a la cabeza esto que se está viviendo hoy en día en nuestro país, ¿sí?, hablar de subsistencia en esos tiempos y hoy pareciera lo mismo, ¿no? La subsistencia de la humanidad como especie, adaptarse a un momento de la historia que requiere de ciertos parámetros para no desaparecer, ¿sí? Eso ni más ni menos es lo que intentaban en esas sociedades tan lejanas y a la vez tan arcaicas, ¿no?, que no tenían el desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad, por supuesto, pero que para llegar al desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad hubo que hacer un recorrido que va de 4 millones de años hacia atrás, y que seguimos hablando de la subsistencia de la especie humana como parte de esa de este vivir, ¿no?, de este mundo. Entonces a veces me viene a la cabeza esa pregunta, recorriendo hacia atrás y pensando en esas sociedades, y digo, bueno, tan arcaicas, pero a la vez lograban organizarse. Increíblemente nosotros a veces nos cuesta como humanidad poder sostener ciertos parámetros de organización. Aquello que era subsistir para poder comer, hoy es subsistir, y eso era subsistir para vivir, hoy es subsistir para vivir también, ¿sí?
Nada más que allá había un efecto contrario, que era el equilibrio que tenía esos ancestros que nosotros tenemos tan lejanos, el equilibrio que tenían con la naturaleza, porque de la naturaleza van aprendiendo, van observando, se van adaptando, van aprendiendo y van haciendo sociedades cada vez mucho más sedentarias, ¿no? O sea, recuerden que hablábamos de nomadismo y sedentarismo. Y esas sociedades que se van volviendo cada vez más sedentarias en realidad tienen que hacer un recorrido, ¿no? Es un recorrido largo, por eso hablamos del Paleolítico como el periodo más largo de la historia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, las glaciaciones pasan también, ¿no? El mundo cambia constantemente, el mundo cambia hoy, ya ven lo que está pasando, el mundo cambia en el pasado, ¿sí? El mundo cambió en el pasado, sería el término correcto. El mundo cambia en el presente, segundo a segundo. Cuando uno se pone a analizar qué pasa con el coronavirus, la ciencia estudia todo el tiempo a ver el movimiento de este virus porque todavía no logran llegar a comprenderlo. Bueno, en ese tiempo, imagínense, nos vamos de vuelta 4 millones de años para atrás, el recorrido que había que hacer, ¿sí?, para poder desarrollar una sociedad como tal, una sociedad que se pueda alimentar, una sociedad que no tenga que andar caminando por los distintos espacios geográficos hasta lograr asentarse en alguno, ¿sí? Entonces empiezan a ver, a visualizar que en las cercanías de los ríos era más fácil producir y en la cercanía de los mares era más fácil producir. Se empiezan a asentar en esos lugares, pero para eso va a pasar mucho tiempo, ¿sí? Estamos hablando de 4 millones de años y hacia adelante, ¿sí? Y mucho para que se logre ese tipo de asentamiento. Sin embargo, algo que tenemos en común en ese periodo es que las sociedades que se van conformando, ¿sí?, si no caminan juntas, no subsisten. Porque también empieza a haber como una especie de jerarquización de las cosas que tenían que hacer para poder subsistir. Entonces, mientras las mujeres se empiezan a dedicar a los hijos, ¿sí?, los hombres salen a cazar, ¿sí?, pero no salen solos, salen juntos. Entonces las comunidades se dan cuenta que tienen que caminar juntas, porque no pueden hacerlo de forma individual, porque en una glaciación lo más probable es que se terminen muriendo, ¿sí? De esa manera se supone que se extinguió, por ejemplo, el Neandertal, que ya veremos después más adelante. Igualmente algo había hecho hincapié en la clase anterior. ¿Qué pasa entonces con este mecanismo, ¿sí?, que necesita también de un liderazgo? Y ahí vienen algunas teorías después que se ponen a analizar, ¿cuándo pasa que de repente una persona se levanta y dice todo esto que está acá es mío? Y no haya nadie que se lo oponga a decir, no, que es tuyo, esto es de todos. Se supone que así nace el surgimiento, surge también así de esa manera esto de las comunidades, las tribus, los clanes, con algo que es una jerarquía, ¿no?, en donde uno manda, ¿sí?, y el resto obedece. También mediante un sistema de creencias, lo maravilloso de la vida. ¿Cómo ocurre? Había que darle una explicación. Bueno, ocurre porque, y ahí aparece la figura del chamán, ¿no?, el chamán que viene a decir que este misterio de la vida en realidad se origina por algo superior, a lo cual le van a dar distintos nombres. Naturaleza, en la actualidad le decimos Dios, es decir, va a recibir una serie de nombres a lo largo de todo este periodo. Imagínense, me voy 4 millones de años para atrás, todo empieza a sostenerse mediante una organización. La organización y el visualizar, conceptualizar, entender que para subsistir había que caminar juntos, que para subsistir había que crear alimentos, pero había que encontrar el lugar específico para que se pudiera sostener. ¿Dónde hay más animales? ¿Cazamos a todos los animales o cazamos a algunos animales porque en realidad si no nos vamos a quedar sin comida después? Todo eso había que visualizarlo y había que entenderlo. Entonces, bueno, así es como las sociedades empiezan a ir acomodando, entre comillas, a esta nueva, a esta era que nosotros denominamos paleolítico y que va a derivar en el 12.000 a.C. en lo que vamos a llamar neolítico. ¿Qué es paleolítico en definitiva? Paleolítico es la piedra vieja, ¿sí? Le vamos a dar el nombre de piedra vieja porque en ese momento la manipulación de la piedra y la generación de herramientas y utensilios para poder subsistir también, como por ejemplo las armas, son precarias, ¿sí? Son armas arcaicas, son utensilios arcaicos. Entonces parte de la piedra vieja, es parte del paleolítico.
Y el neolítico, a diferencia, es la nueva piedra. ¿Por qué? Porque ahí ya la piedra empieza a recibir un mejor pulido, una mejor formulación, ¿sí? Se empieza a ver otra terminación, las condiciones artísticas cambian, porque vamos a hablar de arte también en esas eras. Entonces va a recibir el nombre de nueva piedra. Yo tengo por acá, que me estaba acordando ahora, tengo esta piedra que no sé si se ve, en realidad es un fósil, que este fósil tiene millones de años. Yo siempre hago un juego, dejo este fósil en el pizarrón, ¿sí? Vamos a ver si se ve acá. Dejo el fósil en el pizarrón y la gente, los chicos de lejos, lo miran, ¿sí? Yo les digo qué es lo que hay de distintivo acá, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Y generalmente nunca llegan a entender que esto es algo de valor, ¿no? Y tiene millones y millones de años, ¿sí? Es un fósil. Yo les pregunto entonces, cuando alguno se da cuenta que esto es lo de valor, ¿sí? Porque es algo que sale de lo típico en el pizarrón, no es la tiza, no es el borrador, no es el pizarrón, no hay lapiceras, es esto, ¿sí? Entonces dicen, bueno, eso, pero no saben por qué algunos, ¿no? Y otros por ahí tratan de sacar conclusiones, lo observan, yo hago que pase esto por los bancos, ¿no? Entonces observan el fósil, le dan vuelta, miran lo que tiene de este lado, ven que está cortado, pero a la vez, si uno lo toca, está pulido, ¿sí? Y tiene colores, tiene vetas, hasta que a varios se les prende la lámpara y dicen, tiene forma de caracol. Y exactamente esto es un caracol que se transformó en parte de una piedra, ¿no? Porque así también se fosiliza, y después esto fue encontrado en Marruecos. Se vende, esto se puede conseguir tranquilamente si uno viaja a Marruecos, ¿no? Bueno, y en definitiva, esto, hoy no es día, no es momento para viajar a ningún lado en realidad. Esto, bueno, se pule, ¿sí? Y se llega a este resultado, que es un fósil de millones y millones de años. ¿A qué voy con esto? Que bueno, estos son los restos arqueológicos también, o en este caso parte de la geología, parte de la antropología, que uno encuentra, ¿sí? Para poder determinar cómo fueron las eras de la Tierra, por ejemplo, o qué pasó con determinados fósiles, o cuáles son los bichos más exuberantes y supervivientes del planeta. Entonces ahí aparece históricamente siempre la cucaracha, ¿no? Pero fíjense, un caracol. Saben que la cucaracha es uno de los bichos ancestrales, ¿no? Históricos. Bueno, este también, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, ¿sí? Para empezar a recorrer esta era, yo siempre hago este juego y para que conozcan, este fósil tiene millones de años. Es importantísimo cuando uno no percibe el valor, ¿sí? De lo que tienen las cosas, y en realidad probablemente están a la vista de los ojos. Por eso la historia se dedica de esa manera a tratar de entender lo que otras ciencias le vienen a presentar, ¿no? Y en eso se transforma en ciencia. Es el complemento de muchas que en definitiva terminan entendiendo, por ejemplo, cuántos millones de años tiene este fósil, qué pasó con la Tierra en ese momento en específico, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir construyendo día a día, porque vamos a hablar de sociedades, ¿sí? Y las sociedades se analizan hacia atrás, hacia el pasado. Fósil al margen, lo que les voy a dejar es esta clase chiquitita que acabo de hacer y un video para que miren en YouTube, para que los miren en familia si quieren, para que lo miren juntos, que está entre lo que es el paleolítico y el neolítico, ¿sí? Está en un momento de la historia, en un momento de la Tierra en donde el mundo está cambiando y que ese cambio, ¿sí? Va a producir nuevas formas de entender el mundo. Se me prendió la lámpara también, el año pasado no pasé esta película, pasé otra que ustedes la van a ver también, que también es muy linda para ver en familia, y no pasé esta porque bueno, veníamos con otras cosas, trabajando en otros temas, y bueno, aprovechando la oportunidad como para descomprimir un poco también esto de las actividades, etcétera, que aprovecho al margen. Saben que las actividades en los momentos anteriores era diagnóstico. Bueno, a partir de ahora iremos viendo en la recepción de las mismas la evolución, ¿sí? de ese diagnóstico. Y así que ahora, para que distiendan un poco, se viene la Semana Santa,
les dejo esta película que es La Era de Hielo, ¿sí? Algunos y algunas ya la habrán visto. Véanla de vuelta, entendiendo todo esto que nosotros estuvimos analizando durante todas estas clases, desde que nos vimos en la escuela hasta el día de hoy, ¿sí? Para ver cómo de esa manera se entiende otra vez toda esta figura de Manly era, Manly o Manly, no me acuerdo, en fin, ustedes sabrán, de las zarigüeyas, ¿sí? Todo lo que ustedes vieron en la Era de Hielo, cómo empieza a cambiar, entendiendo el contenido desde ese lugar. Fíjense también que esos animales van a funcionar en comunidad, ¿sí? Y van a caminar juntos porque no se pueden separar. Si se separan, no hay supervivencia. Y se van a encontrar con una comunidad humana, a la cual le temían, ¿sí? Estamos hablando de los cazadores. Así que bueno, en este andanaje les dejo la película para que puedan disfrutar un poco y bueno, reírse un rato, que está buena cada vez que la veo, me divierte bastante. Un abrazo grande, nos vemos en la clase del miércoles y bueno, les mando saludos a todos y todas y